inicio a las actividades contamos con la invalorable presencia de la doctora Melina Furman, quien ofrecerá la primera conferencia plenaria inaugural denominada Educar Mentes Curiosas, estrategias para la formación del pensamiento científico en la escuela. Es un placer para mí estar acá. Quería conocerlos un poquito antes de arrancar y preguntarles quiénes de ustedes trabajan en el nivel secundario, son docentes o directores. ¿Quiénes trabajan? Un montón. ¿Quiénes trabajan en la formación docente? Levanten la mano, por favor. Sí, ahí está. Somos todos maestros. ¿Quiénes son maestros de primaria, directores? Tenemos de nivel inicial, ¿tengo algunos? Genial, bueno, maravilloso. Voy a tratar de dar ejemplos de los distintos niveles y la conferencia de hoy se llama Educar Mentes Curiosas. Y yo creo que educar mentes curiosas, mentes críticas, mentes creativas, mentes preguntonas, pero al mismo tiempo sistemáticas, es propósito de toda la escuela, desde que los nenes son muy chiquitos hasta que egresan, incluso en la vida post-escolar, en la formación docente e incluso en la universidad. Así que espero que se puedan llevar ejemplos e ideas que de algún modo los hagan pensar en el contexto en el que están trabajando. Y yo decía, al principio hablaba de mirar el mundo con ojos curiosos y vamos a llamarlo con ojos científicos, esta mirada científica del mundo que es para mí, para mucha gente y seguramente para todos ustedes también, que estamos acá, uno de los grandes objetivos de la educación, esto que llamamos también la alfabetización científica, yo lo miro más como una lente muy particular de mirar el mundo, ¿no? Es como ponerse gafas científicas para mirar el mundo, y en esta mirada científica convergen dos grandes dimensiones. Por un lado, la dimensión más preguntona, decíamos recién, más curiosa, más creativa, y al mismo tiempo una dimensión más sistemática, rigurosa, lógica, que a veces es la que más se asocia con la ciencia para aquellos que sienten que la ciencia no es tanto lo suyo, que es algo un poco árido o difícil, pero en esta combinación de creatividad y rigurosidad, de pregunta y sistematicidad es donde se cocina el pensamiento científico. Y vamos a hablar un poquito de cómo se forma o qué pasa cuando somos chiquitos para ir avanzando hacia algunas propuestas concretas para la enseñanza. Y quiero terminar también hoy contando algunos otros modelos posibles de escuela que se están empezando a barajar aquí en Argentina y en el mundo, como pensando un poco el hacia dónde vamos. ¿Está bien? O sea que ese es el plan de este rato. Y ¿conocen a este señor? Richard Feynman. Es un físico que se ganó el premio Nobel, ya fallecido hace bastantes años, que era un legendario docente y que tiene unas conferencias maravillosas sobre qué es la ciencia, con el espíritu de acercar la ciencia a los públicos no científicos. Y él dio una de las definiciones del pensamiento científico que a mí me resultan más entrañables, y la cuenta en una entrevista que le hicieron para la cadena BBC, para un programa que ya tiene muchos años que se llama Horizontes. Y en esta les voy a leer un tramito de esta entrevista, porque él cuenta cómo aprendió ciencias con su papá. Su papá, que no era científico, era fabricante de uniformes militares, pero tenía una mirada muy curiosa del mundo. Y el papá lo llevaba siempre de paseo en los veranos. Él vivía en Nueva York, en la ciudad, y se iban a las afueras, donde estaban las montañas. Entonces les leo lo que él cuenta, y dice así: solíamos ir a las montañas Catskill en Nueva York. Era un lugar al que la gente iba en verano. En los fines de semana, cuando mi padre venía, me llevaba a dar paseos por los bosques. Las otras madres pidieron a sus maridos que llevaran a sus hijos también. Un día, todos los chicos estaban jugando en el campo y uno me dice: ¿ves ese pájaro? ¿Qué clase de ave es esa? Yo le contesté: no tengo la menor idea. Y él me dijo: es un tordo de garganta carmelita. No es mucha la ciencia que te enseña tu padre. Pero era al revés. Mi padre me había enseñado. Mirando un pájaro, él me decía: ¿sabes qué pájaro es ese? Es un petirrojo del monte, pero en portugués lo llaman
Contora peliro. En italiano es una chuntura piquita. En Alemania lo llaman Halsenfugel. Y en China, Chung Lin. Pero ahora que sabes, en todos los lenguajes que quieras, cuál es el nombre del pájaro, no sabrás absolutamente nada de cómo es ese pájaro. Sí lo sabrás sobre seres humanos, diferentes lugares y cómo llaman al pájaro. Ahora, miremos al pájaro y miremos qué está haciendo. Mira, observa que el pájaro siempre pica sus plumas, se las rasca, las pica mucho. ¿Qué crees que está picando con ellas? Contesté que quizás estaban despeinadas y que el pájaro las trataba de peinar. Me dijo, bien, ¿cuándo y por qué se despeinarán las plumas? ¿Cuando vuela? Cuando camina no lo creo. A esto me dijo, entonces las va a tener que picar más cuando acabe de aterrizar que cuando ya lleva un buen tiempo caminando por ahí. Bien, entonces observa. Y a mí me gusta mucho esta conversación amorosa, él la cuenta muy extendida, les recomiendo porque está en video esta entrevista que le hicieron a Feynman en la web. Es una hermosa herramienta para arrancar la formación docente, porque habla de la introducción en la ciencia como un diálogo amoroso, donde lo que importa no es tanto saber el nombre de las cosas, y digo esto porque en general en la enseñanza muchas veces ponemos mucho el balance hacia ese lado, sino entender cómo son, observar, sacar conclusiones y recién ahí ponerle nombre. Y es en ese proceso de atrapar el mundo, de atrapar y entender cómo funciona en esa maravilla que se va cocinando esta lente científica que queremos que los chicos se lleven de la escuela. Y una de las cosas que sabemos, en los últimos años de investigación y en las últimas décadas en realidad, es que los chicos llegan a la escuela con una mirada del mundo muy particular y en particular con una serie de hábitos de la mente que los podríamos llamar protocientíficos. Muchos investigadores dicen hoy que somos científicos desde la cuna, es una idea en debate, pero lo dicen por algunas razones. En primer lugar, porque todas las investigaciones de los años 80 y 90 muestran, y esto seguramente lo conozcan muy bien, que los chicos llegan a la escuela con algunas ideas muy arraigadas de cómo funcionan las cosas, ¿no? Lo que llamamos ideas intuitivas o ideas previas, que provienen de mucha interacción, mucha experiencia personal con ese entorno en el que han crecido. En muchos casos no son correctas desde el punto de vista científico, son difíciles de a veces modificar, incluso después de años, pero que los chicos llegan con una cierta visión del mundo muy propia. Pero también sabemos que ciertos rudimentos de lo que hoy llamamos habilidades científicas o estrategias de pensamiento ya están presentes desde que los nenes son muy chiquitos, incluso bebés. Y las últimas investigaciones de no tantos años han sido muy esclarecedoras en este sentido, porque muestran que este pensamiento protocientífico ya está presente casi desde que nacemos. Y les voy a dar algunos ejemplos. Esta es una investigación de Laura Schulz, que es una científica cognitiva que trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, y ella hace muchos experimentos con bebés. De hecho, si les interesa el tema, tiene una charla TED muy linda que se llama ¿Cómo piensan los bebés? Y este bebé que están viendo ahí, que tiene unos 11 meses, es parte de una investigación con un montón de bebés a los cuales les daban ese juguete verde que está ahí y de repente el juguete dejaba de andar. Era un juguete que tenía que sonar y no funcionaba más. A la mitad de los bebés les daban evidencias de que el problema de que no anduviera era con el juguete. El juguete estaba roto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacían eso? Ese no andaba, pero les mostraban un montón de juguetes que sí andaban. Entonces los bebés, usando esa evidencia, ¿qué harían? ¿Qué harían ustedes si este está roto pero otros no? Después se lo llevan y está ahí. Fíjense la escena. El bebé tiene como una especie de alfombrita y un juguete parecido rojo ahí a lo lejos. ¿Qué harían ustedes si fueran ese bebé? Con esa evidencia de que el juguete es el que no anda. Lo tratan de agarrar, ¿no? Perfecto. Hasta ahí no hay nada tan raro. A la otra mitad de los bebés
les decían, les mostraban algo distinto. La evidencia que les mostraban no era que el juguete era el problema, sino que el problema era el que lo hacía sonar. Entonces las investigadoras que estaban ahí agarraban el juguete y a algunas les sonaba y a otras no. Ahí el bebé ya no trataba de agarrar el rojo porque se daba cuenta que no era cuestión del juguete, sino del jugador, del sonador. ¿Y qué hacían? ¿Qué harían ustedes? No, porque no anda... Bueno, lo golpea como hace uno con el televisor, dice acá, ¿no? Uno le da hasta que ande. No, lo que hacía el bebé era, se lo daba a otra persona que estuviera cerca para que esa persona lo hiciera andar. Y además se lo daba a las personas que habían mostrado que lo hacían andar. ¿Por qué digo esto? Porque este es uno de un montón de experimentos que muestran que los nenes, desde que son muy chiquitos, ya tienen la capacidad de tomar decisiones basadas en evidencia. Obviamente de manera implícita, no son conscientes, pero ya lo hacen. Y digo esto porque la capacidad de usar evidencias para sacar conclusiones es tal vez la gran semilla del pensamiento científico, el corazón del pensamiento científico. Esta es otra investigación con nenes un poquito más grandes, de otra investigadora en estos temas que se llama Alison Gopnik. También tiene una charla preciosa TED si la quieren buscar. Y mostrando este experimento con nenes ya de 4 años, lo que ella encuentra, y ahora se los voy a mostrar en video, es que los nenes de esta edad ya tienen la capacidad de armar pequeñísimos experimentos para ir testeando hipótesis a los fines de responder algo. En este caso lo que los nenes quieren averiguar es cómo lograr que ese aparato que ya llaman el detector Bliket funcione. Funcione quiere decir que haga sonidito y luces. Entonces las investigadoras tienen esto que armaron, el aparato Bliket, y lo configuran, lo programan de tal manera que solo con una cierta configuración de bloques el aparato va a andar, pero el nene no sabe cuál es. Entonces ahora van a ver en el video que viene cómo el nene va desplegando hipótesis por ensayo y error hasta que le encuentra la vuelta de lo que... A ver si me ando bien. Vamos a probarlo desde acá, que me parece que de ahí no va a andar. What Christine did was use our Bliket detectors, and what she El did was show subtitulado está children un poco that lejos, yellow ¿no? ones made it go and red ones didn't, and then she showed them an anomaly. And what you'll see is that this little boy will go through 5 hypotheses in the space of 2 minutes. ¿Se ve el subtitulado de atrás? ¿Sí? Bien. Okay, so his first hypothesis has just been falsified. Nothing. This one's lighted up and this one's not. Okay, he's got his experimental notebook out. It's making this light up. Esta es la mejor parte del video. Esa cara de científico, ¿no? Sufriendo porque no le encuentra la vuelta. Every scientist will recognize that expression of despair, right? Always, because this could be like. Fíjense cómo va verbalizando las distintas hipótesis que se va planteando. Okay, hypothesis 2. That's like home. Now this is his next idea. He tells the experimenter to do this, to try putting it out over onto the other location. Not working either. Oh, because the light goes only to here. Ahí llama una teoría explicativa de qué está pasando. The bottom of this box has electricity in here, but this doesn't have electricity. Okay, that's the fourth hypothesis. It's lighting up. ¿Lo consiguió? So we need to put 4. So we need to put 4 on this one to make it light up, and 2 on this one to make it light up. Okay, there's A la quinta lo descubre. Este es un nene especialmente metacognitivo, especialmente consciente de sus procesos, ¿no? Es raro para la edad.
Sí sabemos hoy que los nenes de esta edad ya con un trabajo adrede empiezan a desarrollar la propia conciencia del pensamiento y del aprendizaje como este, que es además especialmente adorable. Pero lo que muestran estas investigaciones es que hay algo de ese pensamiento científico que traemos desde que somos muy chiquitos, antes de la enseñanza deliberada. ¿Qué pasa cuando los nenes van creciendo? Este pensamiento de algún modo va madurando y hay investigaciones que muestran que los nenes ya de primer grado son capaces de discernir algo muy importante, que es entre averiguar algo que no conocen, un experimento para averiguar una pregunta que no conocen, versus un experimento, una experiencia para generar un efecto, para hacer algo, ¿no? Como si diferenciáramos un pensamiento más científico de tratar de averiguar algo que no conocemos versus un pensamiento más ingenieril, de tratar de hacer algo a ver qué pasa, de generar un efecto. Y entonces hay una investigación muy linda de una investigadora de la Universidad de Múnich que se llama Sodian, que hizo lo siguiente. Les cuentan un relato a nenes de 6 y 7 años sobre dos hermanos que tienen en la casa, pero ellos no lo ven, un ratón. Lo tienen como en la cuevita, ¿no? Y no saben de qué tamaño es. Y entonces tienen dos cajas para usar. Una tiene una puerta grande y otra una puerta chiquita, y en esa caja adentro hay queso. Entonces los hermanos están debatiendo sobre si el ratón es grande o es chiquito y no lo saben porque no lo ven. Entonces la pregunta que les hacen a los chicos es, en primer lugar, si ellos lo que quisieran es generar un efecto, en este caso que el ratón coma, darle de comer al ratón, ¿qué les conviene usar? ¿La caja con la puerta grande o la caja con la puerta chiquita? Para asegurarse de que coma, no importa su tamaño. ¿Qué usaría? La de la puerta grande, ¿no? Entonces el experimento que uno tiene que hacer, lo que tiene que usar para generar el efecto de que el ratón coma es la caja con la puerta grande. Porque con la chiquita, si el ratón es grande, no va a entrar. Perfecto. Después les dicen, ¿qué experimento, qué cosa tendrían que hacer para averiguar el tamaño del ratón? ¿Cuál de las dos cajas le conviene usar para averiguar el tamaño del ratón? ¿La de la puerta grande o la de la puerta chiquita? La de la puerta chiquita, perfecto, porque con la puerta chiquita, si el ratón es grande, no entra y entonces ahí me doy cuenta de la diferencia. Este tipo de cosas los nenes de 6 y 7 años ya las pueden hacer. De hecho, los nenes de 7 años ya casi todos. Y de nuevo, ¿no? Acá está contado lo que les contaba recién. Y de nuevo, estas investigaciones que son más de ciencia cognitiva nos dan la pista de que hay ciertos rudimentos con los cuales los chicos ya vienen a la escuela, que de algún modo van evolucionando, van madurando, aún sin una enseñanza específica. Pero, y por eso estamos todos acá, creo yo, y nos dedicamos a esto, pero también sabemos que esta evolución del pensamiento protocientífico, del pensamiento científico, tiene un techo, que tiene un techo bastante bajo, que si no hay una enseñanza intencional de tratar de formar ese pensamiento científico y llevarlo más lejos, ese techo queda a la mitad de la primaria. Los chicos muestran el mismo desempeño que muestran los adultos. Los chicos hacen experimentos, como veíamos, pero, por ejemplo, hacen experimentos para confirmar lo que pensaban al principio. Lo mismo los adultos, ignoran las evidencias que no coinciden con lo que pensaban, o hacen experiencias no controladas, o hacen todo a la vez, cambian todo a la vez, o no pueden registrar lo que pasó. Entonces, hoy sabemos muy contundentemente que sin una enseñanza que acompañe, que repregunte, que los lleve más lejos, este pensamiento científico no se forma. Solo, espontáneamente, no se forma. Y si coincidimos en que es una mirada importante, por lo menos yo creo que es una mirada muy poderosa del mundo, porque es curiosa, pero a la vez te da herramientas para tomar decisiones, te da herramientas para entender información, te da herramientas para estar mejor parado en este mundo. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso suceda? Y la respuesta es bastante simple, pero bastante difícil
de llevar a cabo, y es que hay que empezar temprano, idealmente desde el jardín de infantes, y hay que dedicarle tiempo de manera sostenida a lo largo de toda la trayectoria de los chicos. Eso no quiere decir que uno, si los agarra a los chicos en la secundaria, ya no hay vuelta que darle, pero para que este tipo de pensamiento se forme en profundidad, es importante comenzar temprano. Hay muchos estudios que muestran que las experiencias tempranas de los chicos con la ciencia, por ejemplo en el jardín de infantes, impactan muy fuertemente en el gusto por las ciencias naturales después, la capacidad de aprender, la capacidad de resolver problemas, un montón de otras. Y en esto del cómo, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿y entonces cómo? Yo creo que tenemos mucho por hacer todavía, mucho por seguir potenciando lo que hacemos hoy en las escuelas. Y a mí me gusta mucho este autor, no sé si lo conocen, se llama David Perkins, es un pedagogo de la Universidad de Harvard bastante conocido y tiene varios libros interesantes para usar, no solo de ciencias naturales, él trabaja en todas las áreas. Y en este libro, que se llama Future Wise, que habla de cómo preparar a los chicos para el futuro, lo que él dice es que nuestro sistema educativo, él habla del suyo, ¿no?, de Estados Unidos, pero que es algo a nivel global, tiene adolece de dos problemas. La primera epidemia que él dice que hay en el sistema educativo es la elementitis. Yo creo que nosotros la sufrimos también. Elementitis es cuando lo que enseñamos las partes de rompecabezas, pero nunca lo enseñamos completo. Por ejemplo, nos enseñamos las partes de los sistemas, el sistema digestivo con todos sus órganos, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, pero nunca los chicos terminan de entender cómo funciona el cuerpo completo, o qué pasa si algo funciona mal, o cómo podemos explicar que tengamos tal síntoma. Eso en ciencias naturales pasa un montón, ¿no? Enseñamos mucho fragmentado y no tanto énfasis en la comprensión integrada de los fenómenos, que es lo que finalmente a nosotros nos da como totalmente, lo que muchos llaman el enfoque sistémico. Es como si enseñáramos las piezas de rompecabezas, pero nunca el rompecabezas completo. Y la segunda epidemia que describe Perkins es la sobreitis. Es estudiar sobre algo, sobre la cosa, pero nunca vivirlo en carne propia. Y yo creo que un clarísimo ejemplo de esto es cuando enseñamos el método científico, ¿no? Los pasos de la ciencia o los procesos de la ciencia, o a qué se dedican los científicos, que eso vieron que en general está como en el capítulo 1 del libro y uno lo enseña, y está bueno que lo enseñe, pero la mayor parte de las veces, y esto digo la mayor parte de las veces de las investigaciones que venimos haciendo en escuelas de todo el país, la mayoría de las veces lo enseñamos de manera teórica, o a veces probando con alguna experiencia en el momento, pero después a la hora de los bifes, a la hora de enseñar el contenido vuelve a venir pelado. Y hago este diagnóstico porque después quiero contar algunas maneras que yo creo que podemos usar para justamente que esta manera científica de mirar el mundo, anclada en los contenidos, cobre vida. Uy, no van a ver nada, pero estos son algunos ejemplos de carpetas, de investigaciones que yo vengo haciendo con mi grupo en distintas provincias, de ejemplos de sobreitis y de elementitis. Lo que nosotros vemos mucho en las carpetas y los cuadernos es que la balanza está profundamente inclinada hacia la transmisión de contenido fáctico, hacia los chicos copiando definiciones, largos párrafos de dictado del docente. En primaria esto pasa mucho, pero en secundaria también. No se ve nada, disculpas porque la luz no nos ayuda. Y esto también nos pasa un poco en las evaluaciones, ¿no? Aquí, a mí me gusta la cara de ella, ¿verdad? Porque yo a veces muestro esto ante audiencias no docentes y mucho menos de ciencias, y todos me ponen cara de terror cuando ven esto. Los profes de química van a saber de qué les estoy hablando. Esto es una evaluación de secundaria sobre, a ver, los que no sean de química, a ver si reconocen, no sé ni siquiera si se lee de lejos. Dice, coloca verdadero o falso el elemento siguiente: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿De qué estamos hablando? De la configuración electrónica, ¿no?
la configuración electrónica de distintos elementos, dónde están ubicados en la tabla periódica. Algo muy fuerte con esto es que esto es parte fundamental del programa de química obligatorio para toda la secundaria. Cuando uno le pregunta por estas cosas a gente que no se ha dedicado ni a la ciencia ni a la educación en ciencias, ponen cara de terror, mente en blanco y dicen no haberlo visto en su vida. Y yo creo que esto es súper grave y creo que habla de que el modo en que estamos enseñando no deja huellas como querríamos. Que mucha gente o recuerda esto con horror o no lo recuerde del todo, cuando hay tantas cosas fascinantes para enseñar, ¿no? Sobre cuál es el efecto de la configuración electrónica de los átomos en las propiedades, por ejemplo, de los materiales. Que es una picardía, ¿no? Diría mi abuela. Entonces, si coinciden conmigo en este diagnóstico de que hay mucho por seguir potenciando, muchas vueltas de tuerca posibles por darles a nuestras clases y pensando también en el sistema educativo como un todo, yo creo que hay dos grandes caminos posibles, ¿no? Si tenemos, a mí me gusta esa imagen de los cavernícolas con la rueda cuadrada. Yo creo que en la educación, en todas las áreas, pero en ciencias naturales, que es la nuestra, tenemos particularmente una rueda cuadrada que no termina de rodar, ¿no? Que anda un poco como a los tumbos, que hay algo fuerte que hacer para que empiece a rodar. Y los dos caminos son, por un lado, limarle los bordes, ¿no? A esa rueda, hacer algunas cosas distintas, parándonos bien sobre lo que ya venimos haciendo bien, pero dándoles algunas vueltas de tuerca a nuestros abordajes didácticos, y ahí voy a ir en un segundo. La segunda gran vuelta, la segunda vía, si estamos ante una rueda cuadrada, es reinventar la rueda. Y en este sentido hay mucho consenso, acá, tanto en Argentina como en otros países, que hay algo fuerte que hacer con la matriz de escuela, con el formato actual de la escuela, sobre todo en el nivel secundario. Que hay algo que revisar que no está terminando de funcionar en estos días. Esta matriz más enciclopedista, más fragmentada también por disciplinas por separado, que no logramos que se terminen de conectar, por conocimiento declarativo que no termina de relacionarse con la vida. Entonces voy a contar ahora un poquito de esas dos vías. Por un lado, la vía de limar los bordes, la vía de repensar la didáctica, y quiero dar ejemplos de eso. Y también, hacia el final, la vía de reinventar la rueda, ¿no? Esto de qué se está discutiendo hoy sobre reinventar el modelo de escuela. Que no es reinventar, es retomar cosas que se vienen conversando hace tiempo, pero que empiezan a ponerse en práctica en distintas escuelas alrededor del mundo, incluso acá en Argentina. Entonces, si hablamos de repensar la didáctica, yo creo que la gran noticia es que ya se recontra sabe hace rato qué cosas ayudan a mejorar la enseñanza, ¿no? ¿Qué constituye las buenas prácticas? ¿Qué podemos hacer para que los aprendizajes sean memorables, sean profundos? Que los chicos salgan preparados para la vida, que salgan con una cierta lente, como decíamos en nuestro caso, esta mirada con ojos científicos. Y ahí hay un montón, voy a hablar de dos, pero en esto de repensar la didáctica, yo creo que algunas maneras muy concretas son empezar a repensar las preguntas que hacemos en clase, y ahí voy a ir en un segundo, empezar a trabajar con casos y problemas, empezar a usar la historia de la ciencia a nuestro favor como una manera de abrir la cocina de la investigación científica y de la construcción de conocimiento, ahí voy a ir también en un ratito. Trabajar con investigaciones guiadas, y esto me refiero con experiencias en las que los chicos no sigan un protocolo totalmente rígido como una receta, sino que haya momentos de hacerse preguntas, que haya momentos de pensar qué voy a medir, cómo lo voy a hacer, cómo registrar los resultados. Analizar experimentos hechos por otros en vez de hacerlos, donde dada la investigación que yo la relato, los chicos tengan que encontrar cuál fue la pregunta escondida, qué querían saber, qué descubrieron, en qué medida cambió lo que pensaban. Y trabajar con asuntos sociocientíficos, y acá me refiero a problemáticas más transversales, como problemáticas de salud, como problemáticas ambientales, donde las ciencias naturales tienen para aportar una visión importante, pero no son las únicas, y hay que considerar cuestiones éticas, cuestiones políticas, estos asuntos sociocientíficos que en general se trabajan en las escuelas son grandes plataformas para armar estrategias de debate, de argumentación.
Entonces, en resumen, este punteo muy breve habla de limar estos bordes, de hacer algunas cosas distintas en el aula sobre lo que ya venimos haciendo, que creo yo que tienen la chance, creo, y lo venimos viendo mucho en las investigaciones, de hacer que los chicos y los jóvenes se lleven otra cosa más potente y más profunda de la que se están llevando hoy. Entonces vamos a ir hacia ahí y después hacia lo de reinventar la rueda. Y voy a hablar de preguntas para pensar y voy a hablar de historia de la ciencia. Creo que una de las avenidas, los terrenos donde hay más chance de mejorar lo que hacemos aquí y ahora, hoy a la tarde, mañana a la mañana, es empezar a revisar qué preguntas hacemos en clase, tanto de manera oral como de manera escrita, qué preguntas aparecen en las guías de trabajo sobre los textos, qué preguntas hacemos en las evaluaciones, como las que yo les mostraba ahí de la evaluación de química. Y tratar de salir de la pregunta fáctica, de la pregunta que apunta a un hecho, a una definición, a una información específica, a transformarlas en preguntas para pensar. Transformar una pregunta fáctica en preguntas que son casos, que son situaciones contextualizadas, que son a veces situaciones de la vida cotidiana, que de algún modo hacen que ese conocimiento tenga sentido en el marco de algo. Les quiero dar un ejemplo. Y lo suelo dar seguido, así que si ya me lo escucharon, lo escuchan de nuevo. Hay una pregunta fáctica muy clásica de la escuela primaria y también de la secundaria, es ¿qué son los seres vivos? ¿Qué características tienen los seres vivos? Y ahí todos aprendemos, aunque ustedes son un público selecto de gente de ciencia, pero esta sí funciona. Como no funciona la química, esta sí funciona con toda la población, y es que uno aprende que desde chiquitos que los seres vivos nacen, crecen, a ver, el coro no me salió también esta vez, crecen, se reproducen y mueren. No todos como loros lo tenemos súper aceitado, en varias de esas que uno se sabe. Y así es como aparecen los libros de texto, ¿no? Como este es un libro de primer grado, que ahí abajo dice los seres vivos nacen, se alimentan, crecen, ahí agregaron se alimentan, se reproducen y mueren. Cuando uno llega a la secundaria, los libros de texto dicen lo mismo, solo que tienen más puntitos, ¿no? Dice, por ejemplo, están formados por células, se nutren, crecen, se desarrollan y se reproducen, reaccionan frente a estímulos del ambiente. Sigue siendo un listado más complejo, con más elementos, pero un listado de características al fin, que yo me lo aprendo, lo cuento en una evaluación, en tanto la evaluación sea qué características tienen los seres vivos, sea la pregunta que me proponen, y me lo olvido o no al día siguiente, pero hago otra cosa mariposa, no me deja demasiada huella, no me sirve para comprender. Entonces, el desafío que les propongo es transformar preguntas fácticas como estas. A ver, ¿qué otra pregunta fáctica se les ocurre? Además de qué características tienen los seres vivos. ¿Cuáles otras podrían ser? Cuya respuesta sea un dato o una definición. Perdón que no te escuché la primera parte. Las células. ¿A qué reino pertenecen las células de los vegetales y de los animales? ¿Qué más? ¿Qué es una célula? Decís por ahí, perfecto. ¿Cuáles son los estados del agua o los estados de la materia? ¿Qué más? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿En qué parte de la planta ocurre? ¿Qué es la digestión? ¿Cuáles son los órganos que participan? ¿Está mal que haya esas preguntas? No está mal, ¿no? Porque si no, no las pondríamos. Yo creo que está bien, que uno necesita saber, qué sé yo, la absorción de los nutrientes se produce en el intestino delgado. Yo quiero que los chicos salgan de la escuela sabiendo eso. El problema no es con las preguntas fácticas, sino cuando todas son preguntas fácticas. Y esto parece como una exageración, pero no lo es. Justo estamos en pleno análisis de una investigación que hicimos el año pasado en escuelas primarias de la ciudad de Buenos Aires, en 75 escuelas, analizando carpetas de los chicos. Y lo que encontramos es que el 70% del tiempo los chicos pasan o copiando del pizarrón definiciones o textos largos como los que yo mostraba
recién, o respondiendo preguntas sobre textos del manual, pero todas, o el 90% son preguntas fácticas. Entonces, yo no quiero enojarme contra las preguntas fácticas, yo creo que el desafío es empezar a incluir algunos otros tipos de preguntas. ¿Sí? Y las preguntas reciben en la literatura más académica un montón de nombres distintos. Un nombre que a mí me ayuda para entender por dónde va es llamarlas preguntas para pensar. Preguntas que hagan pensar, donde los chicos tengan que usar esa idea al servicio de algo. No solo decirla, sino usarla. Entonces les cuento un ejemplo que nosotros usamos mucho con las escuelas de cómo transformar esta pregunta fáctica de qué características tienen los seres vivos en una pregunta para pensar. Y uno de los grandes secretos es ponerles una historia, porque las historias nos hacen de algún modo interesarnos por lo que está pasando, ¿no? Nos encanta que nos cuenten historias, las historias nos ayudan a situar el conocimiento en un contexto más vívido, más realista. Empieza a desaparecer la pregunta, ¿y para qué lo tengo que aprender? Porque ese para qué aparece en la misma historia. Muchos de los talleres que nosotros hacemos con profes consisten en esto, lo llamamos clínica de preguntas. Y los invito a, si se animan y si tienen ganas, probar con las preguntas que ustedes tengan en las evaluaciones que van a tomar o en las clases que van a dar. Agarrar las preguntas y transformar algunas en preguntas para pensar. Y después me cuentan, no nos vamos a ver, pero me cuentan cómo les fue. Entonces, ¿cuál sería la versión de pregunta para pensar de esta de los seres vivos, de las características? Y nosotros siempre usamos un cuento que dice así: yo estaba en casa amasando pizza y cuando estaba amasando pizza me di cuenta que se me acabó la levadura y entonces fui al súper a comprar levadura nueva y cuando estaba en la cola para pagar, una señora me agarra y me dice: cuidado que esa levadura es un ser vivo, no se te vaya a morir. Yo la miré y dije: disculpe señora, ¿usted está bien? Esta cosa que yo tengo acá no se parece a ningún otro ser vivo que yo conozca. Y me fui. Pero en el camino a casa me quedé pensando: ¿y si la señora tuviera razón? ¿Cómo hago yo para saber si esta pastita que saqué de la heladera, es o no es un ser vivo, sin ir a Google? Y entonces ahí termina el caso. Y esta pregunta, fíjense que, ahora vamos a ver cómo la contestamos, pero no se contesta, no hay manera de contestarla de memoria. Hay que pensar. Esta pregunta invita a construir una respuesta donde tengo que romperme la cabeza para ver cómo. Y entonces acá sí nos viene a mano repasar o traer, o que el docente explique que los seres vivos, por ejemplo, se alimentan, que los seres vivos respiran, que los seres vivos se pueden morir, que los seres vivos se reproducen, pero la pregunta es: ¿cómo hago para saber si eso es un ser vivo o no? ¿Qué se puede hacer para saber si esta de las levaduras, además, ¿alguna vez hicieron la experiencia de las levaduras? Es súper clásica, ¿no? Se usa un montón, pero muchas veces se usa al estilo receta. Los chicos lo hacen, observan, pero no terminan de... Como nos pasa mucho con los trabajos prácticos, ¿no? Que lo hacen y observan, pero no terminan de entender qué era lo que querían saber en el primer lugar. Entonces, bueno, a ver cómo se puede hacer para saber si esa pastita está viva. Los que la hicieron, allá. La podemos matar. ¿Cómo la matás? Quitándole el oxígeno. Bueno, a ver, más fácil. Subiendo la temperatura, dicen acá. Sí, la pongo a hervir un ratito. Y después me tengo que fijar algo más, ¿no? Porque tengo que ver algo que hiciera cuando no estaba muerta, teóricamente muerta, y si lo deja de hacer. Una de las maneras de ensayar esto es probar si se reproduce, por ejemplo, ¿no? Y pongo un poco de levadura en un pan húmedo, espero unos días, a ver si aparece más, y pruebo con la levadura hervida, a ver si aparece más en ese caso o no. Algunos dijeron alimentarla, ¿no? Nosotros que ponerle azúcar y ver si hace algo. Obviamente los docentes, uno como docente sabe hacia dónde va y lo trae en la manga, pero el secreto es que parte de esa investigación se puede armar con los chicos. Entonces, de nuevo, la pregunta para pensar ya no es un callejón sin salida, sino una puerta para entrar.
qué mal la luz, pero les voy a contar esta otra. Otra gran fuente, y acá para secundaria, de preguntas para pensar, son las evaluaciones internacionales. Como montón que hay, también para primaria. PISA, TERCE, TIMSS. En internet, si uno pone ítems liberados de, por ejemplo, PISA, ustedes saben que PISA se toma a los estudiantes de 15 años de todo el país. Es una evaluación estandarizada, quiere decir que a todos los países les toman lo mismo. Eso genera mucha polémica, en buena parte con razón, pero no me quiero meter con eso ahora. Pero cuando uno mira las preguntas de estas evaluaciones, por lo menos lo que yo veo cuando las miro, digo, son preguntas para pensar. Ahora les voy a contar una. Y no es casualidad que nos vaya mal en este tipo de evaluaciones. Seguramente no es la única razón, pero cuando uno mira estas preguntas, yo la primera vez que las vi dije, claro, por razón nos va mal. Porque no estamos trabajando así en el aula, estamos muy lejos de estar trabajando así en el aula. Entonces les voy a contar una, y el ejercicio que quiero que hagan conmigo es primero responderla, y después pensar qué está evaluando esta pregunta. ¿Qué competencia científica, qué habilidad de pensamiento, qué capacidad, como lo quieran llamar? Entonces se las cuento, dice... El efecto invernadero, ¿realidad o ficción? Y lo primero que uno ve ahí es que hay un texto largo que leer e interpretar. Así que ahí, primera cosa para pensar, ¿no? También tiene que ver con por qué no nos está yendo bien en este tipo de evaluaciones, no solo a Argentina, sino a toda la región latinoamericana. Y en ese texto a los chicos les cuentan que el efecto invernadero se produce porque les cuentan el mecanismo del efecto invernadero, que llega la energía del sol, que parte de esa rebota, queda en la atmósfera, que según cómo sea la composición de esa atmósfera, esa energía queda rebotando más o parte se escapa, que eso se llama efecto invernadero y que hay ciertas composiciones de la atmósfera que hacen que el rebote quede rebotando más y la atmósfera se caliente y haya un aumento en la temperatura global, ¿no? Hasta ahí no les preguntaron nada, solo les dieron la información. Y dice al final, un alumno llamado Andrés se pregunta por la relación entre la temperatura de la atmósfera de la Tierra y las emisiones de dióxido de carbono, que es un gas que se mencionó ahí como posible causante del efecto invernadero. Va a la biblioteca y encuentra estos dos gráficos. En el primero, se los cuento bien, en este eje están las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuánto dióxido de carbono se liberó de la atmósfera desde 1860 hasta 1990? ¿No? ¿Y qué se ve? Que va subiendo. ¿Por qué será que se empezó ese gráfico en 1860? Por la revolución industrial, ¿no? Entonces las fábricas empiezan a liberar dióxido de carbono al ambiente y eso sube. En el segundo gráfico tenemos las mismas décadas de 1860 a 1990, pero ahora se grafica otra cosa que es la temperatura media de la Tierra, ¿sí? De 14,6 grados a 15,4. Y ahí se ve una cierta evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. De nuevo, todavía no les preguntaron nada a los chicos y ahora sí viene la pregunta. Dice, a partir de estos dos gráficos, Andrés llega a la conclusión de que el incremento en la temperatura media de la Tierra se debe al incremento de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué hay en los gráficos que lo haga llegar a esa conclusión? ¿Qué hay en estos gráficos que lo haga pensar que el aumento de la temperatura de la Tierra se debe al aumento de dióxido de carbono? Los dos son ascendientes, perfecto, esa es la respuesta correcta, ¿no? En uno va para arriba, en la misma escala temporal, y en el otro también. Es una correlación, no es causalidad, pero para esto alcanza. Perfecto. ¿Qué estoy evaluando si los chicos saben hacer al hacerles esta pregunta? Analizar gráficos, no analizar uno, sino analizar los dos en conjunto. Cuando yo veo estas preguntas siempre siento como obvio que nos va a ir mal, porque no estamos trabajando, por lo menos no con la suficiente frecuencia e intensidad, este tipo de estrategias.
Miren cómo sigue. Dice, otra alumna, Juana, no está de acuerdo con la conclusión de Andrés. Ella dice que hay partes de los gráficos que no le cierran, que apoyan la conclusión contraria. ¿Cuál sería la contraria? Que no están relacionados el aumento de la temperatura de la Tierra con el aumento de dióxido de carbono. Y entonces la pregunta que le hace a los chicos es, ¿qué? Están re lejos, pero a ver, por ahí alguno lo puede leer desde ahí. ¿Qué partes del gráfico no apoyan la conclusión de Andrés? A ver, acá dicen en el 40, ¿qué es acá? Del 40 al cual? Al 70-80, ¿qué pasa con la temperatura? Se mantiene tipo meseta, ¿no? ¿Y qué pasa con el dióxido de carbono? Hay un ascenso empinado, ¿no? Casi exponencial. Perfecto. Esa es una respuesta correcta. ¿Hay alguna otra? Acá, ¿no? De 1900 a 1910 baja y sin embargo acá sube. Perfecto. ¿Qué estoy evaluando en esta segunda parte? Capacidad de observación, de nuevo, pensamiento crítico, dicen allá, están yendo como más a lo global, que está bien. ¿Por qué decís pensamiento crítico? ¿Quién dijo pensamiento crítico? Porque se cuestiona, a ver, ¿será así como dijo el otro o puede haber una alternativa? Sí, eso le pasa a Juana, ¿no? Claro, y yo quiero ver si los chicos pueden como acompañarle en ese pensamiento crítico analizando un gráfico, no solo con una hipótesis, con un argumento, sino con el contrario. ¿Está bien? Entonces estoy tratando de ver si pueden usar la misma evidencia a favor de una explicación o para argumentar la postura contraria. Es todavía más difícil que la anterior. Yo siempre pienso, qué bueno sería que nuestros chicos salgan de la secundaria con este tipo de capacidades, que nos sirven para leer el diario, que nos sirven para que no nos metan buzones, que nos sirven para, como vos decís, tener un pensamiento crítico. Entonces, ¿por qué traía esto? Porque este es otro ejemplo de... ¿Cuál sería una pregunta fáctica asociada a este caso? Bueno, ponele, podría ser, aunque eso en realidad sería una pregunta más de lectura de gráfico, más procedimental, pero más específica. Sí. ¿Cuál es el efecto del dióxido de carbono sobre el efecto invernadero? ¿Por qué se produce el efecto invernadero? ¿Qué es el efecto invernadero? Todas esas son preguntas fácticas asociadas a este caso. De nuevo, no está mal que estén, pero si en nuestras evaluaciones y en nuestras clases solo están esas otras y nunca hay preguntas para pensar, situaciones más complejas que analizar, donde no solo usar conceptos, sino habilidades científicas, nos estamos quedando con una enseñanza de las ciencias renga, ¿no? Donde nos falta una parte. Una respuesta. Entonces ella toma eso y hace como que voy a redoblar la apuesta. Y me parece que él y ella piensa, pero sobre lo que él pensó. Me encanta, y entonces, claro, cuando yo le planteo esto a una, mirá lo que te pasó, vos ya te pusiste en situación y te imaginaste cómo esta chica Juana le quería llevar la contra a Andrés, y viendo lo mismo le buscó otra explicación al mismo gráfico, y eso pasa porque estamos usando un caso, una historia, una pregunta no pelada, no fáctica, sino una pregunta para pensar. Y traigo esto porque no es tan fácil armar buenas preguntas para pensar. Es un trabajo que uno le va tomando la mano y cada vez lo hace mejor, pero usar ejemplos de evaluaciones como los ítems liberados de aprender, o de PISA, o de otra que se llama TERCE, les decía, para primaria, que están súper disponibles en la web, pueden ser una gran estrategia para empezar a introducir estas cosas en nuestra clase. Y lo más importante es que si uno las va a usar en la evaluación, este tipo de preguntas, pero no cambió como enseña, a los chicos les va a ir horrible, con mucha razón, ¿no? Como nos pasa, como decíamos antes, a nivel país. Para que los chicos puedan resolver este tipo de cosas en una evaluación, ¿qué hay que hacer?
Exacto, ¿no? Tan obvio como parece. Enseñaba antes así. Yo tenía me acuerdo de una profesora que yo cuando estaba en la secundaria, todos la teníamos como una gran profesora de matemáticas, súper exigente, nos enseñaba de manera muy tradicional y en la evaluación nos ponía un montón de preguntas parecido a lo que había enseñado y los últimos 3 puntos eran de preguntas para pensar. ¿Qué creen que nos sacamos? 7. Yo toda la vida me saqué un 7 en matemática, porque nunca me había enseñado a pensar antes con estas preguntas más creativas. Entonces no vale, vale, pero no es justo para los chicos, quiero decir. Introducir estas preguntas al final, este es un tipo de pensamiento que se entrena, que se prepara, ¿no? que se forma. Entonces, si lo voy a usar en la evaluación, lo uso en la enseñanza. Lo mismo vale al revés. ¿Ya estoy? ¿5 minutos? Uy, estamos entrando. Bueno. Voy a contar esto nada más. Lo segundo es hacer vivo el conocimiento y esta cocina del pensamiento científico a través de relatos de la historia de la ciencia. Y en general en los manuales encontramos muchos relatos de la historia de la ciencia, pero más contados de modo biográfico, tipo Galileo Galilei nació en tal año, en tal ciudad, trabajó de tales cosas, bla, bla, bla. La propuesta que yo les hago es usar relatos de la historia de la ciencia para hacer visible la cocina del pensamiento. ¿Qué preguntas se hizo ese investigador, ese científico, esa científica? ¿Qué quería saber? ¿Qué se pensaba antes? ¿En qué cambió? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué investigó? ¿Qué encontró? Les voy a contar un cuento que a mí medio morboso, que a mí me gusta mucho para relatarlo. Es el caso de William Beaumont. Y William Beaumont era un médico del ejército que estaba haciendo su trabajo cuando un día se le presenta el caso de este muchacho joven que está ahí, que se llama Alexis San Martín, que fue herido con un mosquete, ¿no? una herida en la panza que le dejó, que casi se muere. Él se lo lleva a la casa, lo cuida, lo acicala, lo tiene bastante tiempo curándolo hasta que este señor Alexis San Martín se salva. En realidad no lo tiene un ratito en la casa, lo tiene hasta que se cura y lo tiene 10 años en su casa, porque lo que se le ocurre a Beaumont es que este agujero que le había quedado a Alexis San Martín, cicatrizado, pero que le daba acceso a su estómago, era una mina de oro para hacer experimentos. En esa época no se sabía muy bien qué pasaba con la digestión de los alimentos. Estaba la gran duda de si la digestión era mecánica, o sea, como que el estómago trituraba, o química, ¿no? Que había una sustancia que sabemos que es el jugo gástrico, que transformaba al contenido del estómago en otra cosa. Entonces empezó a hacer experimentos. Esto es verdad, no es una historia ficcional. De hecho, pueden buscarla y hay hasta documentales interesantes para trabajar con chicos no impresionables. Y entonces le ponía un tubito, que es el que él tiene ahí, en el agujero de la panza con distintos tipos de comida, los dejaba un ratito, a veces incluso con un hilo, sacaba a ver qué había pasado. Eso fue un tipo de experimentos que hizo, en 10 años no saben la cantidad de cosas que hizo, publicó un libro así. Otra cosa que hacía era sacar el jugo y ponérselo a distintos tipos de alimento afuera, a ver qué pasaba, ¿no? A ver, ayúdenme a desglosar esta investigación. Esto es el texto científico que él escribió, donde ahí muestra la herida, ¿no? Cicatrizada. ¿Qué quería responder Beaumont con estas cosas que hizo y Comité de Ética de abstenerse? ¿Qué quería responder? Perfecto, estoy escuchando bastante de cómo funciona el sistema digestivo, si la digestión era mecánica o física. ¿Qué hizo para responderlo? Yo les conté. A ver, ¿y por qué habrá hecho eso? Si la digestión hubiera sido mecánica, ¿qué hubiera encontrado él cuando sacaba el hilo? Exacto, comida partida en pedacitos pero con la misma pinta, el mismo olor, la misma textura, el mismo color. Si, por el contrario, la digestión era química, ¿qué iba a encontrar? Una porquería, ¿no? Todo cambiado de color, la textura diferente, ablandado, etcétera, etcétera.
algo que uno trabaja con los... Y les pongo las preguntas acá porque el secreto de que esto funcione para fomentar el pensamiento científico es usar el caso de la historia de la ciencia, no como un relato biográfico, sino contar qué es cuál fue la investigación que hizo, qué quería saber, con quién se peleó. Empezar a pensar en la ciencia como siempre decimos, la ciencia es una actividad humana, pero en la medida que no lo mostremos y solo lo digamos, no tiene tanta gracia, ¿no? Entonces es una hermosa y difícil manera de mostrarlo. ¿Qué experimento podría haber hecho, y de hecho hizo, para averiguar si el estado de ánimo influye en el proceso de digestión en el estómago? Hacerlo enojar, a pobre San Martín de veras hizo eso, ¿no? Ponerlo en distintos humores y fijarse qué pasaba con la comida. Estas preguntas sirven para formar el pensamiento científico porque sirven para que los chicos puedan hacerse preguntas propias, puedan pensar cómo se resuelven, puedan pensar en observaciones y qué conclusiones se sacan. Y me gusta esta historia también por otra razón, y es que todos sentimos que hay cosas muy obvias que se saben y que se supieron desde siempre, como por ejemplo cómo se digieren los alimentos. Por lo menos para los chicos en general es como que el conocimiento viene de la estratosfera, no viene del plato volador, llega y lo leemos. Entonces la pregunta de cómo se sabe esto, cómo se supo por primera vez es súper relevante, porque de algún modo nos muestra que esas cosas, siempre de nuevo podemos decir que el conocimiento está en permanente construcción, pero acá no es decirlo, sino mostrarlo con un relato. Algo que nos parece recontra sabido es mostrar cómo, quién lo descubrió por primera vez, quién lo pensó por primera vez, qué se pensaba antes, cuáles eran los debates. Y me gusta la continuación de este caso. A este no creo que lo conozcan, Barry Marshall, pero seguro muchos de ustedes le deben mucho a este señor. ¿Quién de ustedes tuvo una gastritis alguna vez? ¿Quién no? No es la pregunta. Este señor está vivo, es un médico australiano, gastroenterólogo, y que lo que él miraba cuando hacía endoscopías de gente que tenía úlceras o gastritis es que siempre al lado de la lesión había una bacteria. Rarísimo, porque hasta ese momento el dogma de la medicina, hasta no hace muchos años, sobre estos temas es que la gastritis era producto del estrés. Pensar que una bacteria, una infección podía tener algo que ver con esto era totalmente antiintuitivo. Entonces él dijo, yo creo que la bacteria tiene algo que ver, no puede ser mucha coincidencia que siempre la encuentre. Entonces trató de, ahora por suerte en estos días sí hay comités de ética, trató de que le aprobaran un protocolo experimental para probar si la bacteria tenía algo que ver. ¿Cómo harían para ver si la bacteria tenía algo que ver? Se la da a una persona sana, dicen por acá, ¿sí? Idealmente a muchas personas sanas, les doy la bacteria y me fijo si les hace algo, tendría que tener un control con un placebo, perfecto. Eso es lo que quiso hacer y le dijeron, no señor, no se puede probar con gente sana y tratar de eso, es antiético. Probó, dicen, cuenta la historia, a este señor le dieron el premio Nobel hace no tantos años por este descubrimiento de la bacteria que se llama, por ahí les suena, Helicobacter pylori. Y nadie le aceptó hasta que convenció a su mujer que la mejor idea era agarrar un vasito lleno de esta bacteria y tomárselo a él, y lo hizo. Y él pensaba, cuenta ahí cuando recibió el Nobel, que él pensaba que a las 2 semanas iba a tener como un poco de dolor de panza y por ahí algún malestar, pero a los 2 días ya estaba dado vuelta, vomitando, sintiéndose horrible, hasta que finalmente le hicieron el estudio y vieron que tenía un principio de úlcera. Bueno, después de este autosacrificio por la ciencia y varias cosas que hizo, le aprobaron el protocolo experimental. Finalmente se supo que una de las grandes causas de muchas úlceras y gastritis es esta bacteria, no la única. Lo emocional tiene algo que ver, pero que en todos estos casos uno con un antibiótico se cura, con lo cual ¿quién tomó este antibiótico? ¿Quién tomó antibiótico para la gastritis? Le mejoró la vida a mucha gente. Y me gusta este caso también porque es muy reciente. Y de nuevo, con esto de que siempre hay cosas nuevas por saber y que todos podemos ser protagonistas en esta construcción de conocimiento colectivo que son las ciencias, yo creo que hay un mensaje súper lindo, ¿no? Porque pareciera incluso en este caso que todo ya se sabe, pero aparecen preguntas que todavía no están resueltas, y eso es parte de cómo funciona el conocimiento, la construcción del conocimiento.
Entonces quiero cerrar. Mínima cosa que quiero decir antes de cerrar es que yo creo que uno de los grandes caminos para empezar de a poco a limar esos bordes de la rueda, de dar lustre y vueltas de tuerca a nuestras clases, es no hacerlo solo, empezar a echar mano de buenos recursos o cosas que a uno le parezcan interesantes que están producidas por el Estado en muchos casos, en la web. Yo acá les traje 2 ejemplos de cosas que hemos hecho con nuestro grupo. Estas son secuencias de indagación, con casos de la historia de la ciencia y con casos y con experiencias guiadas, etcétera, de un proyecto de hace ya varios años que se llamó Escuelas del Bicentenario, que estuvo aquí en Córdoba y otras 6 provincias. En esa página, que es la página de nuestro grupo de Educación en Ciencias de la Universidad de San Andrés, están estas secuencias y un montón de otros materiales. Y lo otro que les quería mostrar para la gente de nivel inicial es este otro proyecto que se llama Prácticas Inspiradoras en Ciencias para el nivel inicial. Y ahí hay videos de clases y videos y secuencias para abordar temas con esta lógica, en distintos videos en distintos jardines. Una secuencia se llama Detectives del Sonido, otra secuencia se llama Los Misterios de la Luz y la Sombra. Los cuadernos para el aula del Ministerio de Educación que hizo en estos años son súper interesantes. La provincia de Córdoba viene haciendo cosas súper interesantes. Si yo tuviera que decirles algo es: no reinventen la rueda, tomen cosas que valgan la pena con ojo crítico, que sientan que les sirve para enseñar a los chicos a pensar y adáptenlas, mejórenlas, denles la impronta propia para que funcione en sus clases. Esta parte otro día se las cuento. Y quiero cerrar, calculé mal, quiero cerrar de nuevo con el principio, ¿no? Con esta mirada amorosa y curiosa y preguntona del mundo que le transmitió a Richard Feynman su papá mirando los pájaros. Y ojalá, yo siento que en este mundo que no se sabe muy bien para dónde va a ir, y no sé si vienen escuchando como yo en estos tiempos que todo el mundo habla de que estamos preparando a los chicos para un mundo que no se sabe cómo va a ser, que va a haber grandes desafíos respecto del mundo del trabajo, no se sabe cuáles serán los trabajos del futuro, no se sabe cómo nos vamos a relacionar en el futuro, cómo va a ser la economía en el futuro. Yo creo muy fuertemente que esta fundación del pensamiento, esta mirada curiosa y a la vez rigurosa del mundo que nos trae el aprendizaje de las ciencias nos va a servir para vivir mejor en cualquiera de esos mundos. Así que gracias por estar acá, gracias por acompañarme, por participar. Un placer. Qué lindo sería poder, desde la ciencia y la tecnología, repensar la escuela. Nos queda pendiente. Muchas gracias. Renovamos el aplauso para cerrar la conferencia de la doctora Melina Furman. Educar mentes curiosas, estrategias para la formación del pensamiento científico en la escuela.